Hoy en Mundo Cristiano. Un currículo de educación sexual radical en Canadá causa temor entre los padres de familia conservadores. La persecución religiosa aumentó en el 2017. Las mujeres son las principales víctimas. Saludos, gracias por estar en sintonía de esta nueva edición de Mundo Cristiano. Les saluda Beatriz Rojas. Iniciamos con las informaciones en Norteamérica, pues un currículo de educación sexual en Canadá está causando gran discusión entre la comunidad LGTBI y los padres de familia. Muchos temen que con estas enseñanzas los niños lleguen a confundirse sobre su identidad. Por su parte, los defensores de esta educación dicen que se trata de permitirle a los alumnos ser ellos mismos. Wendy Griffith reporta desde la ciudad de Vancouver. Es llamado orientación sexual e identificación de género, SOGI por sus siglas en inglés. Es un currículo que enseña a estudiantes de escuelas públicas en Canadá a celebrar el estilo de vida homosexual y un género fluido, o sea, el género no depende de las partes que se tiene al nacer, sino en cómo uno se siente en el momento. Hay personas que son niños, están quienes son niñas y quienes son género. Podrá ser un poco de cada uno o incluso ninguno de los dos. Las lecciones incluyen libros sobre niños transgénero, como El vestido nuevo de Jacob, y canciones como Canto del arco iris. El currículo SOGI inició en Columbia Británica y alcanzó casi todas las provincias de Canadá. Solo pensé, ¿quién decidió que está bien enseñarle esto a nuestros hijos? La autora y motivadora Laura Lynn Tyler Thompson es la voz principal que se opone a este currículo. Y vemos resultados de eso ahora, porque algunos niños reaccionan muy emocionalmente y dicen, tenemos temor. ¿Debo luchar de repente con sentirme como un género diferente dentro de mi cuerpo? Carrie Simpson de Culture Ward, otra opositora principal, dice que el currículo no es más que abuso infantil. Todas esas bellas cualidades que hacen hermosas a las niñas y mujeres están siendo básicamente denigradas. Lo que hace que nuestros niños sean niños es quitado de ellos. Equipar a los hombres jóvenes para que sean fuertes, protectores, es algo que ahora es malvado. Pero Morgan Auger, un transexual y activista, dice que es sobre aceptación, no adoctrinamiento. La idea es enseñarle a los niños que hay niños gays y trans. Hay padres trans y gays en nuestra sociedad, y todos son queridos y deseados. Después de todo, eso dice nuestro Código de Derechos Humanos, y el rol de las escuelas es enseñar nuestras leyes, ¿cierto? Simpson no está de acuerdo y ve la meta real como alterar nuestra cultura de una sociedad heteronormativa a una donde todo se acepta, sin límites, sin valores, sin moral. Es básicamente un culto hedonista. Otro ejemplo fuerte sucede en Canadá y Estados Unidos, donde algunas escuelas y bibliotecas públicas invitan drag queens, algunos vestidos como demonios, para leerles a los niños pequeños. Es una agenda social de desconstrucción. Usan niños de 5 años para lograrlo y luego los crían para ser guerreros de justicia radical. Al hablar de derechos parentales, Auger dice: En realidad, en Canadá los derechos de los padres son limitados y los derechos de los niños se ponen por delante, por lo que el niño tiene derecho a estar protegido de los padres cuando los padres se comportan mal. Canadá es conocido como uno de los países más amigables hacia los homosexuales en el mundo, con ciudades que tienen sus propias aldeas gay, como en Vancouver, que tiene este camino del arco iris. Mucha gente gay como David Dave de Carlo apoyan a SOGI y la limitación de derechos parentales. El cambio que tenemos que ver es a veces en los padres. Los niños están realmente muy bien. Es muy aterrador. El pastor de Vancouver, Kevin Kavanagh, dice que esto es mucho más serio de lo que los canadienses cristianos creen. Nuestro problema no son los maestros, educadores y administradores. Esta es una batalla celestial. Él dice que Satanás va hacia los más vulnerables, los niños.
Y la niña llega a casa en llanto, porque la maestra le dijo que estaba jugando con algunos juguetes que se consideran masculinos, y que seguramente era un niño en un cuerpo de niña. La madre fue a la escuela al día siguiente, y en lugar de tener tolerancia, apoyo o comprensión, se le dio apodos feos. Se le tituló de homofóbica e intolerante. Con eso en mente, Tyler Thompson Simpson y el pastor Kevin comparten su mensaje por redes sociales y en reuniones municipales. La reacción pro-gay ha sido feroz. Y ese odio, enojo e intimidación vino contra nosotros. Aunque dijimos, los amamos, no queremos quitarles la oportunidad y libertad de vivir como deseen. Las amamos, pero no estamos de acuerdo con ustedes. El pastor Kevin cree que los cristianos canadienses están como en 2 de Crónicas 20. Y esta fue la palabra: la batalla no es tuya, Josafat, es la batalla del Señor. La iglesia se prepara por lo que se necesita, pelear por nuestros hijos. La batalla entre la agenda homosexual agresiva y la comunidad de fe en Canadá está lejos de terminar, pero muchos líderes cristianos dicen que puede ser el tema que provoque que una iglesia que duerme se levante y sea escuchada. Wendy Griffith, CBN News, Vancouver, Canadá. El Papa Francisco realizó una gira por América del Sur que incluyó Chile y Perú, naciones que en los últimos años se han ido alejando del catolicismo, debilitada ante la Iglesia evangélica y el secularismo. Nos enlazamos con Rosana Zapata en Lima, Perú, para analizar la situación religiosa de estas naciones. Adelante, Rosana. Muchas gracias, Beatriz. Está con nosotros aquí Rolando Pérez, antropólogo y especialista en temas de religión, quien nos brinda una entrevista acerca de la visita del Papa a las naciones de Perú y Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera, por favor, que nos conteste algunas preguntas acerca de esta visita. ¿A qué se debe que el Papa esté visitando estas dos naciones latinoamericanas, Chile y Perú? Bueno, este es un Papa que ha puesto énfasis en los temas sociales, a diferencia de su antecesor. Es un Papa que ha puesto, digamos, mucha preocupación por temas que tienen que ver con, digamos, la pobreza, las desigualdades. Viene de escribir una encíclica, digamos, muy política, ¿no? La encíclica vinculada a la cuestión del medio ambiente, ¿no? Y creo que en estos países él encuentra, digamos, situaciones de desigualdad aún, ¿no? Ha visitado Bolivia recientemente, ¿no? Una sociedad con una población indígena muy grande. Acaba de estar en Chile y ha elegido ir a la zona donde está la comunidad mapuche, ¿no? En Temuco, ¿no es cierto? Y viene al Perú y, claro, estará en Lima, pero elige ir a Madre de Dios, en donde hay una situación muy grande de, primero, de desigualdad y segundo, de pobreza también, ¿no es cierto? Y también lo que tiene que ver con el asunto de la afectación al medio ambiente. Entonces, creo que elige estos países porque, digamos, son países en donde él puede encontrar primero, digamos, un escenario oportuno para ratificar su discurso hacia el tema de, digamos, trabajar por salir de las desigualdades sociales. Ese es un tema. Pero por otro lado, estos dos países son países en donde todavía, aunque el catolicismo, digamos, no ha tenido un crecimiento mayor o ha tenido una especie de, digamos, se ha contrarrestado un poco con el surgimiento de otros grupos religiosos no católicos, todavía culturalmente es una sociedad muy católica, ¿no? Quizás Perú más que Chile, ¿no? En Chile han habido un poco más de resistencias, ¿no es cierto?, porque es una sociedad mucho más laica que la peruana. Pero el Perú todavía es una sociedad, digamos, con un catolicismo cultural muy fuerte, ¿no? ¿Por qué en Chile la Iglesia Católica no está teniendo tanta acogida, a diferencia de otras agrupaciones cristianas? En el caso de Chile se debe a que es una sociedad que está, digamos, se pluraliza más religiosamente en términos de la emergencia de grupos religiosos no católicos, ¿no?
Los grupos evangélicos han tenido una presencia fuerte allí, pero también otras expresiones religiosas, lo que se llaman ahora otro tipo de espiritualidades. Por ejemplo, la espiritualidad indígena es muy fuerte en Chile, ¿no es cierto? Y por otro lado, son sociedades que en los últimos años están caminando hacia lo que se llaman sociedades más laicas, en donde están, digamos, trabajando para que la religión, digamos, no intervenga directamente, ¿no es cierto?, en las políticas públicas, ¿no? En el caso nuestro, en el caso del Perú, también hay un cambio grande en el Perú. O sea, si nosotros comparamos, digamos, con décadas anteriores, ¿no? Digamos, los grupos no católicos están empezando a tener una visibilidad mayor. Yo creo que hay una preocupación en general desde el catolicismo, porque si bien numéricamente siguen siendo, digamos, una mayoría, pero en términos de incidencia, de presencia, de impacto, los grupos no católicos, principalmente los sectores vinculados a las iglesias evangélicas, empiezan a tener una incidencia muy fuerte, no solo a nivel social y cultural, sino también a nivel político. Pero lo otro es que tiene que ver con el tema de los casos de pederastía, los casos de abuso sexual en el que están involucrados altos líderes de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? El debate en Chile ha sido muy fuerte sobre eso, y por eso es que el Papa empieza su discurso en Chile pidiendo perdón sobre eso, ¿no? Porque saben que es un aspecto importante que ha hecho que muchos feligreses tomen distancia del catolicismo institucional. Finalmente, ¿cuál es el aporte que brinda la visita de este líder religioso en nuestra sociedad? Yo creo que en realidad lo que pasa en Chile es interesante, ¿no? Porque si uno compara con la visita del Papa anterior, en el que ha habido una efervescencia mayor, digamos, esa efervescencia de incluso la feligresía católica va bajando, por una razón. Cada vez más hay creyentes en muchas de las religiones, y especialmente en el catolicismo, que van tomando distancia de la iglesia institucional, ¿no? Lo que se llaman creyentes sin religión, ¿no? Y este es un elemento bien importante. Yo creo que por eso es que este Papa tiene una preocupación especial en estos países, porque su cercanía con la gente, no olvidemos que este es un Papa mucho más cercano a los problemas sociales, ¿no? Se acerca más a la gente, y eso puede reencantar especialmente a aquellos católicos que han visto una iglesia institucional muy distante a sus problemas, ¿no es cierto? Y además con todos estos problemas que hemos visto que tiene que ver con los abusos en los cuales ciertos líderes de la iglesia católica han estado involucrados. Me parece que esa es una repercusión. La otra repercusión que es importante es que este Papa empieza a abordar mucho más los problemas políticos, ¿no? Se mete a los problemas políticos. Para algunos sectores eso es importante, escuchar una voz, digamos, de un religioso en un contexto en el que las instituciones pierden legitimidad por los temas de corrupción, por los temas de involucramiento en actos de impunidad, termina siendo importante. Es un escenario importante para legitimarse en una sociedad en donde las instituciones empiezan a perder, digamos, como digo, legitimidad y entran en crisis. Muchas gracias, Rolando Pérez, por habernos brindado esta interesante entrevista acerca de la visita del Papa. A ti las gracias, Rosana, por la invitación. Volvemos contigo, Beatriz. Muchísimas gracias, Rosana, por esta entrevista que nos amplía sobre la actualidad de fe en estas naciones. Ahora vamos a repasar algunos hechos alrededor del mundo. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu indicó que Estados Unidos trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén mucho antes de lo pensado, e indicó que será antes de finales de este año. En diciembre anterior, el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel e informó del traslado de la sede diplomática. En Colombia, la senadora cristiana Vivian Morales anunció su candidatura para la presidencia de la República por el movimiento político Somos. También anunció su renuncia a la curul que ocupaba en el Congreso.
Morales lideró el referendo que buscaba prohibir las adopciones por parte de parejas del mismo sexo, el cual no prosperó en la Cámara de Representantes, pese a los más de 2 millones de firmas que se recogieron para respaldar el mecanismo. Y en Bolivia, la comunidad evangélica protestó de forma pacífica para pedir que el gobierno de Evo Morales abrogue el nuevo Código Penal. La queja surge en el artículo 88, numeral 11, que podría castigar con cárcel a quienes recluten personas para participar en organizaciones religiosas o de culto. Morales indicó que dará un plazo de 1 año para evaluar varios artículos del Código del Sistema Penal y determinar si es necesario modificarlo. Si desea conocer más detalles sobre estas noticias, puede ingresar a mundocristiano.tv. Y ahora es momento para una breve pausa, pero en breve regresamos con más noticias. 2 días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales del acontecer cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores te mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte. Con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live. La organización Puertas Abiertas recientemente reveló la lista de los 50 países que más persiguen a los cristianos en el mundo. En ella, las naciones musulmanas dominan los primeros lugares, mientras que las mujeres son las principales víctimas de agresiones, según reporta Paul Strand desde Washington, D.C. Alguna gente puede pensar que la civilización crece, pero la libertad religiosa no lo hace. En el mundo, unos 250 millones de cristianos enfrentarán persecución. Eso significa que 1 de cada 12 vive en algún peligro, solo por su fe. Cada año, el grupo contra la persecución Open Doors saca una lista mundial, este año con el subtítulo Los 50 países donde es más peligroso seguir a Jesús. El presidente de Open Doors criticó al primer lugar, Corea del Norte, y su dictador Kim Jong-un. Imagine a un líder que cree que es Dios, pero actúa como un animal, devorando a su propia gente. David Curry culpa a los extremistas islámicos de algunos de los peores abusos, en especial contra las mujeres. Encontramos 2.260 mujeres que fueron obligadas a casarse, fueron violadas y atacadas por extremistas islámicos. Una defensora de la libertad religiosa internacional dice que es importante recordar a los perseguidos, como a un estadounidense encarcelado en Turquía. Me reuní con el pastor Andrew Bronson en Turquía este año y su temor más grande es ser olvidado. Uno de los luchadores principales por la libertad religiosa en el Congreso estadounidense dice que negocia con muchos de estos países. Tenemos acuerdos de miles de dólares con muchas de estas naciones. Ciertamente es importante saber que enviamos dinero recogido de los impuestos a estos países donde conocemos lo que ocurre. Curry empezó esta conferencia de prensa dedicándola a una monja de 47 años, quien enfrenta amenazas de muerte por trabajar para Jesús en India. 2 extremistas hindúes vinieron a su clínica médica, la ataron, la violaron, drogaron y la dejaron inconsciente atada a una cama. Él les pidió a los cristianos orar cada domingo por personas como esta monja perseguida e impulsar la justicia. Eso parece tan obvio, pero hasta que la voz y el corazón de la iglesia sea oída sobre este tema, no creo que pase mucho. Dicen que una cosa que el Congreso podría hacer es detener el retraso del nombramiento del gobernador de Kansas, Sam Brownback, como embajador en Libertad Internacional. Las personas que sufren son gente alrededor del mundo que no tienen voz ni pueden tenerla, debido a quienes sí deberían ser su voz y no los respaldan. Necesitamos un responsable. Este no es un tema partidista. Demócrata, republicano o independiente debe preocuparse por la libertad religiosa de los demás. La persecución de cristianos está en aumento. No podemos hacernos de la vista gorda ante este mal. Y Estados Unidos debe continuar manteniendo a nuestros amigos y a nuestros enemigos a cuentas. Para quienes creen que no se puede hacer nada, el gobierno sí puede hacer más financieramente, y los creyentes pueden orar por sus hermanos perseguidos alrededor del mundo. Paul Strand, CBN News, Washington.
¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24/7? Ingresa a Facebook, coloca /inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Este país de África ha sido catalogado como la nación más infeliz del mundo. Sus habitantes son pobres y están hambrientos. Hablamos de Burundi. Sin embargo, el trabajo conjunto de judíos y cristianos está llevando alivio a muchos en este país. George Thomas con el reporte. Es fácil perderlo en el mapa. Burundi es uno de los países más pequeños de África. Solía ser la tercera nación más pobre en el mundo. Ahora es la número 1. La persona promedio vive con menos de $1 diario. En 2013, el estadounidense Jason Father se mudó con su esposa y sus 2 hijos a Burundi para ser misionero médico en este valle remoto. El hospital Kibuye queda a 3 horas de la ciudad capital. Entre este lugar y allá no hay cirujanos. Todos los cirujanos de Burundi, excepto yo, trabajan en la ciudad capital. Y para una población de 10 millones de personas, solo hay 13 cirujanos. Father es el número 14. En un día típico, ¿cuántas cirugías realizas? Calendarizadas 1 o 2, pero al final unas 10. Como muchos otros misioneros aquí, él consigue su propia ayuda. Sería muy difícil encontrar un lugar en Estados Unidos donde podría tener un poco del impacto que un cirujano puede tener en medio de África. Hay 2 millones de personas en esta zona que no tienen cirujano y estoy feliz de cuidarlos. La mitad del país no tiene acceso al agua potable. Alrededor del 70% de la nación vive bajo la línea de pobreza. No hay asistencia médica. Entonces podrá imaginarse que este pequeño hospital cristiano en este rincón remoto de Burundi actúa como una línea de vida para decenas de miles de personas. Eric y Rachel McLaughlin, John y Jessica Cropsey y Alisa Pfister también se unieron a los Father como médicos misioneros. On fait ça 10 fois par jour. Pas de problème. John Cropsey es uno de 3 oftalmólogos en todo el país. The work we do is stressful. Tenemos un conflicto con el cruce cultural. Uno tiene un trabajo estresante, recursos limitados. Durante la época seca podemos tener 2 horas o a veces nada de electricidad en todo el día. Lord God, I thank you for this chance to be here today. I pray that you would be with this woman and her baby. I pray for a safe delivery. In your name we pray. Amen. Rachel McLaughlin es una de 20 ginecólogas en el país. La fe en Cristo y la oportunidad de ayudar a los menos afortunados son algunas razones que motivan a estos médicos a servir en condiciones adversas. Dios nos ha llamado a este lugar, nos llamó a trabajar duro, pero Él nos ha llamado a hacer buenas obras y creo que puedo ver su redención cuando tenemos la visión para ello. Además de satisfacer necesidades físicas y espirituales, el equipo también entrena a una nueva generación para que sirva aquí. Pensamos que era una excelente oportunidad para venir a Burundi a discipular y entrenar estudiantes de medicina y ojalá residentes del futuro, para poder ser doctores que cuiden con pasión a la gente en el nombre de Jesús y proveer una excelente atención médica. Aquí hay un ángulo interesante de esta historia. A miles de kilómetros del hospital en la ciudad de Nueva York, Mark Gerson, un empresario judío, decidió involucrarse personalmente para ayudar a estos médicos cristianos, para cambiar el destino de algunos de los más pobres de África. La Torá, la Biblia, nos dice más de 36 veces, más que cualquier otra cosa, ama al extranjero. ¿Y quién en el mundo es más extranjero que la gente pobre de África que necesita atención médica?
Durante años, Gerson y su esposa han dado millones de dólares para ayudar a misioneros médicos a través de África. Ha sido un honor y un privilegio para mi esposa, quien es rabino, y para mí ser socios de ellos. Uso este término cuidadosamente. Estas personas sagradas, estos médicos cristianos misioneros, sacrifican todo. Van a ambientes completamente adversos y renunciando a sus necesidades y todo para cumplir su obligación religiosa de servir a los pobres. Gerson y su amigo, el Dr. John Fielder, un misionero estadounidense en Kenia, crearon la Fundación Misionera de Atención Médica Africana. Fielder dice que a través de su amistad, Gerson ha visto de primera mano la dedicación de estos doctores. Los misioneros médicos tienden a venir por años o décadas y quedarse para aprender el idioma, la cultura y desarrollar relaciones profundas en sus comunidades. Recientemente, Gerson otorgó el premio L'Haim por un excepcional trabajo médico misionero al Dr. Jason Fader y su equipo. Cuando vi que ese premio venía de un emprendedor judío, me impactó. Pero Fader sabe que hay más en Gerson que su generosidad. Él ve el cuidado hacia los pobres y extranjeros como parte de su tradición de fe y tengo mucho respeto por eso. Fielder dice que un premio de esta magnitud para un hospital africano es de gran alcance. El premio L'Haim dará $500,000 al hospital Kibuye Hope, lo cual ayudará a complementar el nuevo edificio quirúrgico, iniciar un internado, el primero para estudiantes de medicina en el país, renovar un laboratorio en la capital y ayudar alrededor de 350 personas a caminar de nuevo con suministros ortopédicos. Gerson insiste en que no hay nadie que reciba más por su inversión que los propios médicos cristianos que sirven en África. Como ejemplo, señala lo que hizo el Dr. Fader en el hospital en 2015. Logró 35,000 visitas a pacientes internados y fuera del centro médico. Logró 1,200 cirugías y 800 operaciones de cataratas. Todo con $500,000. Fader dice que el generoso regalo de Gerson seguirá tocando y sanando las vidas de incontables personas en el país. Es increíble cuánto se puede hacer con tan poco. No hacemos esofagectomías laparoscópicas, pero ayudamos a las personas a caminar, salvamos vidas, a veces miles por año. George Thomas, CBN News, Burundi. Que el alivio y la esperanza siga creciendo en este país africano. Así llegamos al final de Mundo Cristiano. No olvide que le mantendremos informado a través de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. En Facebook también a través de nuestro Mundo Cristiano Live los lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Que Dios le bendiga.